en esta preciosa hora. La Biblia nos habla en un texto bien conocido. Ahí vamos a meditar, vamos a predicar Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice la Biblia: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a predicar bajo el tema. Vamos a hablar sobre algunas consecuencias. Algunas consecuencias del pecado. Pecado es transgredir la ley. Pecado es ofender a Dios. Pecado es hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pecado es desobedecer la Biblia. Y queremos hablarle un momento sobre las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pecado, mi hermano, mi hermana, es que usted y yo sabemos lo que dice Dios a través de su palabra, pero aún así desobedecemos. Pecado es sabiendo la palabra, sabiendo las escrituras, hacemos las cosas contrarias a lo que sabemos y entendemos que es la voluntad del Señor. El pecador es una persona transgresora de la palabra del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias? Y es que mucha gente piensa que no hay consecuencias. Es que la gente piensa hoy que hace lo malo y no hay consecuencias y no pasa nada y no sucede nada. Nadie se da cuenta, supuestamente el hombre, la mujer. Pero déjame decirte que hay un Dios que va a juzgar al ser humano. Y la primera consecuencia que usted y yo podemos ver está ahí en Romanos, el versículo que hemos leído. La primera consecuencia de desobedecer a Dios, la primera consecuencia de ofender a Dios, la primera consecuencia de ser transgresor de la ley, de ser transgresor de la palabra del Señor, es la muerte. Muchos están expuestos a la muerte debido a la desobediencia. Muchos están expuestos a la muerte por desobedecer a Dios, por ofender a Dios.
y no se dan cuenta, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. No te has dado cuenta que el estar lejos de Dios, que el hacer las cosas a tu manera, que el hacer el pecado, el hacer la maldad, te expones a la muerte. Cuando hablamos de muerte, se puede referir a una muerte material y a una muerte espiritual. Pero aquel que está transgrediendo la ley, aquel que está haciendo las cosas a su manera, que está haciendo las cosas a su antojo, está expuesto a la muerte. Es que el ser humano piensa que no hay consecuencias, que no hay consecuencia el estar lejos de Dios y el hacer su voluntad en este mundo y el hacer el pecado en esta tierra. Piensa que no hay consecuencia, pero déjame decirte en esta mañana, el Señor me permite predicarte en esta mañana. El Señor permite que en esta mañana estés escuchando y estés visualizando el programa. Hoy te digo en el nombre de Jesús que hay consecuencias. El ser transgresor de la palabra, el ser desobediente a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y uno es la muerte. Uno es la muerte. Aquel que está haciendo las cosas malas, aquel que está haciendo el pecado, está expuesto a la muerte. Por eso hoy que se puede, debemos de acercarnos a Dios. Hoy que se puede, debemos de apartarnos de lo malo. Hoy que se puede, debemos de acercarnos a Él y pedirle a Él que nos ayude a hacer su voluntad. Hoy que se puede, porque la paga del pecado es muerte. Estás expuesto a la muerte. Todo aquel que transgrede la ley, todo aquel que ofende a Dios, todo aquel que hace el pecado, todo aquel que hace la maldad, todo aquel que hace las cosas desagradables delante del Señor, está expuesto a la muerte. 2. Está lejos de Dios. Está excluido de la presencia de Dios. Es que déjame decirte, el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor tiene misericordia de ti y de mí. El Señor ama al hombre, a la mujer, pero lo que no ama es el pecado. El Señor te ama. Por eso en esta mañana nos ha dado una oportunidad tan especial. Por eso en esta mañana estamos viendo la misericordia de Dios. Por eso en esta mañana, oh mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, estamos viendo la misericordia de Dios en esta mañana. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pero lo que no ama es el pecado. Pero lo que no es de agrado a Dios son las obras del hombre. Pero que no es de agrado a Dios es que el hombre piense en hacer lo malo, piense en hacer el pecado, piense en hacer la maldad. Y el pecado te aleja de Dios. El pecado te aparta de Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios.
¿Dónde dice eso, hermano? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Estos sufrirán el castigo eterno. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es terrible, es duro. Aquel que hace lo malo, aquel que hace la maldad en esta tierra está excluido de la presencia de Dios y está expuesto a vivir una vida eterna, pero lejos, excluido de la presencia de Dios. Aquel que hace el pecado está expuesto a ser condenado, a ser enviado a una condenación eterna. Y cuando hablamos de esa palabra eterno, se refiere, hermano, hermana, no se refiere a un día, 2 días, a un año, a un mes, no, se refiere por toda la eternidad. Excluido de la presencia de Dios. Yo no sé tú, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, pero todo ser humano necesita del Señor. Tú no me vas a dejar mentir en esta mañana, que a pesar que el ser humano vive una vida lejos de Dios, pero en su momento necesita de Él. Y tú y yo, que hemos experimentado, que estamos hoy sirviéndole al Señor, que estamos hoy dándole la gloria al Señor, es lindo, es precioso estar en la presencia de Dios. Es lindo, es precioso buscar la presencia de Dios, acercarnos a Dios. Y sería terrible, sería duro vivir una vida excluida de la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios hay seguridad, en la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios, hermano, hermana, la misma Biblia dice allá en Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir en la presencia de Dios es vivir una vida segura. Pero aquellos que ofenden a Dios, aquellos que acuden al pecado, aquellos que desobedecen a Dios, están excluidos de la presencia del Señor. Pero yo no vengo a condenarte en esta mañana, mi amigo, mi amiga. Yo no vengo a condenarte, varón, mujer, tú que te alejaste de la presencia del Señor. Yo no vengo a decirte que no hay esperanza para ti. Claro que hay una esperanza, pero el ser humano debe humillarse. El ser humano debe de venir a la presencia de Dios y buscar a Dios y acercarse a Dios y pedirle al Señor misericordia. Y claro, el Señor nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado delante de su presencia. El Señor no te va a rechazar si vienes a Él humilladamente. El Señor no te va a rechazar si vienes a Él con sinceridad delante de su presencia. Es cierto, el pecado te ha llevado a desacrédito. El pecado te ha llevado a ser una persona, a ser una persona mala, a ser una persona no valorada en la sociedad. El pecado te ha llevado a perder tu dignidad. Pero déjame decirte que hoy el Señor te llama porque Él quiere restaurarte, porque Él quiere ayudarte, porque Él ha pagado un precio allá en la cruz del Calvario para que hoy tengas la oportunidad de poder acercarte a Él.
El pecado te ha llevado a ser una persona mala, a ser una persona no valorada en la sociedad. La gente te ve en lo malo y dice: ese hombre no se va a componer. Y dice: esa mujer no se va a componer. Esa mujer en el infierno, ni en el infierno se va a componer. Quizás se han expresado eso de ti. El pecado te ha desacreditado. Antes eras una mujer honorable, eras un hombre honorable. La gente te respetaba, la gente te valoraba, la gente te veía con honor. Pero a causa del pecado, hoy la gente te ve como una persona insignificante, porque el pecado te desacredita. El pecado te hace una persona ruin. El pecado te hace una persona con desacrédito. ¿Cómo es una persona con desacrédito? Hablan mal de ti, te critican, te tratan como un juguete, te tratan como una basura. Te han dicho que no vales nada. Te han dicho que no vales ni un centavo. Porque eso hace el pecado. Eso hace el pecado. El pecado te desacredita. Te aparta de la presencia de Dios. Antes le servías a Dios. Antes eras una persona que le servía a Dios, pero hoy te has alejado de Dios, te has apartado de Dios. Pero yo no vengo a condenarte en esta mañana. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que hay esperanza para ti, varón. Tú que estás metido en la droga, tú que estás metido en el alcoholismo, mira hasta dónde te ha llevado el pecado del alcohol. Te embriagas, te quedas tirado en la cuneta, te quedas tirado en la cuneta y la gente te ve como una basura tirado ahí a causa del alcohol. A causa del adulterio y la fornicación, la gente te ve como un juguete, la gente te ve como un trapo que hoy puede tomarte y mañana tirarte, porque es lo que hace el pecado. Es lo que hace el pecado con la vida del ser humano. Pero déjame decirte que hay esperanza para ti. Déjame decirte que el Señor quiere ayudarte. Déjame decirte que es cierto que la gente te ve como algo insignificante, pero tú vales la sangre de Cristo. Tú vales la sangre de Cristo. En esta mañana yo vengo a decirte que se pagó un precio allá en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Hasta dónde te ha llevado el pecado? ¿Hasta dónde te ha llevado el pecado? Recapacita hoy. El pecado te condena. El alma que pecare, esa morirá. El pecado te condena. Si hoy eres realista, si hoy eres honesta contigo mismo, ¿cómo está tu vida delante de Dios? A causa del pecado, un día tomaste la decisión
de transgredir la ley de Dios, de transgredir la palabra. Tomaste la decisión de pecar delante de Dios. Y te has desacreditado. La gente murmura de ti, la gente te señala, la gente te condena a causa del pecado. Piensas que nadie se ha dado cuenta, piensas que nadie se puede dar cuenta, pero déjame decirte que todo en su momento sale a la luz. En su momento sale a la luz tu desobediencia delante de Dios. Tu pecado en su momento sale a la luz. Porque es lo que hace el diablo. El diablo te desacredita. El diablo te hace parecer que no vales nada. Que no vales nada. Pero el Señor ha venido para dar vida y vida en abundancia. Hoy en esta mañana yo quiero hacerte una invitación. ¿Habrá alguien necesitado del perdón de Dios en esta mañana? ¿Habrá alguien en esta mañana que necesita el perdón de Dios? No te hablo del perdón del hombre, de la mujer, no. Porque el hombre no perdona pecados. El único que puede hacer algo en tu vida es Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesita el perdón de Dios? Sabes que lo que estás haciendo está mal delante de Dios. Sabes que lo que estás haciendo es algo que no conviene. Y en esta mañana quieres reconciliarte. Y en esta mañana quieres venir a la presencia de Dios. Quizá dice: yo no creo que Dios me pueda perdonar tanta maldad, tanto pecado hecho, tanta desobediencia. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Si hoy estás escuchando palabra de Dios, es porque Él quiere perdonarte, es porque Él quiere restaurarte. Habrá alguien en esta mañana que dice: hermano, yo quiero reconciliarme. Si nace en tu corazón en esta mañana reconciliarte, yo quiero orar por tu vida. Y necesito que escribas ahí: hermano, necesito reconciliarme. O si quieres escribirlo en privado, número disponible 57 85 7774. Mi hermana Irene dice: hermano, yo quiero el perdón de Dios. Amén, mi hermana, yo quiero orar por su vida en esta mañana. Mi hermana Elizabeth Alonso dice: hermano, yo quiero reconciliarme. Gloria a Dios, el Señor te llama. Oh, necesitas de Dios en esta mañana. Hoy el Señor está permitiendo esta palabra para que puedas volver hoy a su presencia, para que puedas volver hoy a Dios. Dios bendiga a estas dos personas que se están reconciliando con Dios. Si necesitas reconciliarte con Dios, escribe: hermano, yo quiero reconciliarme. Mi hermana Ana Gómez dice: yo quiero el perdón de Dios, mi hermano. Claro que sí, hermanita. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios sobre tu vida en esta mañana. Dios bendiga a estas tres personas que se están reconciliando con Dios. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Eres consciente que en esta mañana necesitas de Dios?
Eres consciente que en esta mañana necesitas el perdón de Dios. Mi hermano Edgar dice: yo quiero reconciliar, hermano, y alcanzar misericordia delante de los ojos de Él. Si en esta mañana estás escuchando esta palabra, es porque el Señor tiene misericordia de ti. Dios bendiga a estas 4 personas. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más que necesite reconciliarse? ¿Habrá alguien más que necesite ponerse a cuentas con Dios? Hoy el Señor te llama. El Señor te llama, el Señor te llama. 4 personas que se están reconciliando para la gloria del Señor. Necesitas hoy ponerte a cuentas con Dios. Si no hay nadie más, yo quiero orar por estas 4 personas. ¿Sabes algo? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. El Señor celebra cuando tú vienes a su presencia. El Señor celebra cuando tú vienes a su presencia y reconoces tu necesidad delante de Él. Elias dice: quiero reconciliarme, hermano. Dios bendiga a estas 5 personas. El Señor celebra que tú hoy vienes a su presencia. El Señor celebra que hoy vienes a su presencia. Imagínate que un rey celebra. Imagínate que el Dios de la gloria celebra tu venida. El Señor celebra tu venida, varón. Yo quiero orar por tu vida. Usted que ha escrito que se va a reconciliar. Oh, el Rey celebra tu venida, varón. El Rey celebra tu venida, mujer. Dile al Señor en esta mañana. Dile al Señor con todo tu corazón en esta mañana: Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que te he fallado. Pero en esta mañana, perdóname. En esta mañana me reconcilio delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a servirte con amor y por amor delante de tu presencia. Oh, poder de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar.